bien. Pues empezamos domingo pasado con versión extendida y bueno, usando este término que conocemos sobre todo con películas, pero aplicado a la vida. La versión completa, no abreviada, sin ninguna escena faltando de la vida que el autor de vida planeó para ti y para mí. De lo que el Señor tiene en su guión, en su plan para tu vida y mi vida, que lo podamos vivir todo completo, y eso nos va a llamar a extendernos, porque el Señor nos lleva a más, nos llama a más, no a estancarnos. Y bueno, les comenté que muy en especial he sentido Isaías 54, sobre todo los primeros 3 versículos para este año, así que quiero volver a leerlos. Dice: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Y continúa: ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Y entre otras cosas, este pasaje nos habla de Dios trayendo vida donde no había vida, donde había esterilidad. Cualquier área o aspecto de nuestra vida aquí se aplica. Donde Dios quiere que empiece a haber fruto y vida, creo que Él quiere hacer esa obra nueva este año si nosotros nos abrimos y caminamos en aquello que nos va marcando. Me encanta la frase: no te limites, no te limites. Dios quiere hacer cosas mayores. No seamos nosotros los que ponemos limitantes. Al contrario, vamos a extendernos a derecha y a izquierda. Vamos a extendernos a nuevas experiencias, a nuevos avances en el plan de Dios para nuestra vida este año. Domingo pasado me enfoqué en Abraham en particular y cómo él, viviendo cómodamente en un contexto seguro, conocido, en un lugar llamado Ur, se levantó y se extendió a aquello que Dios le estaba llamando a hacer. Dice que se fue sin saber a dónde iba. Él no conocía dónde era este tal Canaán, a lo cual Dios lo estaba llamando. Y Dios nos llama a extendernos en fe, más allá de lo que ya conocemos, a alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros. Hoy quiero considerar un poco la vida de Josué. Y es interesante que otra vez se trata de entrar a Canaán. Abraham lo hizo por primera vez en cuanto al pueblo de Israel. Allí inició realmente esta familia que luego creció y se hizo toda una nación. Pero con el tiempo llegó el momento que se fueron de Canaán por una hambruna que hubo. Se fueron a Egipto, donde se volvieron esclavos por siglos. Finalmente Dios los libró bajo el liderazgo de Moisés y venían de regreso a Canaán. Las cosas se complicaron, se quedaron una generación en el desierto y al fin era tiempo, ahora bajo el liderazgo de Josué, de extenderse nuevamente y tomar lo que la Biblia llama la tierra prometida, que representa esas promesas y propósitos de Dios. Con eso en mente vamos a Josué capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 9. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así que como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré.
Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En base a este pasaje, yo quiero considerar 3 puntos claves hoy. La vez pasada empezaban con C, ahora empiezan con D. Y el primero es definir tu batalla. Si notaron, allí en el versículo 3 dijo: yo les entregaré todo lugar que toquen sus pies. No le dijo algo vago o general o cualquier cosa que se te ocurre, sino donde tocan tus pies, donde yo te voy guiando a caminar. La tierra de Canaán específicamente, Dios le dio a Josué y al pueblo una tierra específica. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a definir nuestras batallas, a escoger nuestras prioridades. Hay mil y un cosas a las cuales podemos dedicar tiempo y esfuerzo, pero no todas son parte del plan de Dios para nuestra vida. Y pensando más a corto plazo, ya que estamos en enero, es un buen momento reflexionar y pensar a qué debo de dedicarme o enfocar mis esfuerzos, aún mis oraciones en este año. ¿Sí? ¿Qué es lo que más deseas ver en tu vida al final del año? ¿Qué es lo que más deseas ver? Debo enfatizar, porque a lo mejor hay muchas cosas, pero si intentamos demasiadas no vamos a lograr ninguna, por lo menos no bien. ¿Qué son esas prioridades? Definir aquello por lo cual vale la pena pelear y luego empezar a enfocarnos. ¿Saben? Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sobre Canaán, pero en una manera ordenada. Primero Jericó y de allí una ciudad tras otra tras otra. No se fueron todos ahí por su rancho o en la dirección que querían, unos atacando un pueblo, otros otra ciudad. Hubiera sido un desastre. Se enfocaron, definieron cuál era la primera batalla y luego cuál seguía, y de allí paso a paso. Necesitamos tomar tiempo con la ayuda del Espíritu Santo y a veces un poco de sentido común y de observación y evaluación personal, a decir: esto es de las prioridades en las cuales debo enfocarme y ver cambio en este año, y otras cosas reconocer que son secundarias y que los podemos soltar. Saben, en el Nuevo Testamento nos habla de que somos como un cuerpo humano, nos compara al cuerpo humano, y parte de esa enseñanza es decir que si uno es como la mano, su tarea, su función, su habilidad es muy diferente a otro que pudiera ser comparado tal vez a la nariz, a la oreja, ¿sí? Tenemos diferentes talentos y diferentes tareas, me gusta decir. Y esto va de la mano con este principio. A lo mejor estoy enfocado en algo que no es realmente esa tarea que Dios tiene para mí. Entonces necesito definir la batalla. También me gusta decir: nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Nadie puede hacer todo. Y a veces nos podemos abrumar viendo tanta necesidad y a veces nos deja sin hacer nada.
No permitas que eso te suceda. Nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Busca aquel algo que debes estar haciendo. Busca aquel algo que es la prioridad para este tiempo, o no tiene que ser una solamente, pero no deben de ser demasiadas. Así que lo primero es definir nuestra batalla. La segunda es declarar la palabra. Allí en el versículo 8 leímos: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Recita. La Reina Valera dice que no sea parte de tu boca este libro de la ley. Quiero dejar en claro, con esto no estoy hablando de esos extremos que a veces surgen, de nomás confiesa lo que quieres y Dios está obligado a hacerlo. No es así. No perdemos de vista la soberanía de Dios. Sin embargo, sin ir a ese extremo o sacar versículos de su contexto, entendemos que la Biblia sí nos habla de lo importante de nuestras palabras. Y no por haber un extremo debemos irnos al otro extremo e ignorar una enseñanza bíblica. Es importante, le dijo a Josué: no se aparte esto de tu boca. ¿Y saben qué? Por lo menos yo veo un par de ocasiones donde Josué declaró la palabra. En una, él les dijo: purifíquense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Él había escuchado de Dios y ahora lo está proclamando. El Señor va a hacer maravillas entre ustedes. En otra ocasión él dijo: en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Lo creía, pero era importante también declararlo. Me llamó la atención que leyendo Mateo, como muchos estamos con el diario Pan, en el capítulo 12 Jesús enseñó: de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús afirmando que las palabras sí son importantes. Pero lo que dijo nos revela mucho. No puede ser una simple fórmula que yo nomás aprendo algo y como perico ahí lo ando diciendo. No, él dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras que de veras tienen poder son las que nacen en nuestro corazón, en nuestra mente, por convicción. Cuando vamos alineando nuestro corazón y mente a lo que enseña la palabra de Dios. En Romanos 12:2 encontramos este versículo conocido para algunos, de la importancia de renovar nuestro pensamiento. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si tú y yo vamos a entender y caminar en la perfecta, buena, agradable voluntad de Dios, tenemos que renovar nuestra mente. Todos crecemos aprendiendo maneras de pensar, hasta patrones de pensar. Lo aprendimos de los padres, lo aprendemos de los medios de comunicación, de los amigos, de distintas fuentes de información. Pero la mayoría de ellas, francamente, no se alinean con la palabra de Dios. Entonces, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro interior, nuestro espíritu es transformado instantáneamente. Somos una nueva creación. Pero mi mente tiene que empezar un proceso de renovación. Entonces a veces pienso en maneras equivocadas, contrarias a como piensa Dios, como lo plasmó en la Biblia. Pero no solo lo pienso, lo digo, lo hablo. Y entonces es común, de hecho es lo más común y normal y natural hablar lo equivocado. Por lo cual tenemos que ser muy intencionales
a evaluar si de veras estoy pensando y hablando conforme a los principios de la palabra de Dios. Y si no, entonces buscar esta renovación, alimentarme más y más con la palabra y empezar a cambiar mi manera de pensar y hablar. Porque cuando yo hablo, dice la palabra, tiene el poder de la muerte o la vida. Pero eso viene en Proverbios 18:21. Fíjate lo que dice el versículo anterior en Proverbios 18:20. Dice: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Tú y yo nos llenamos, nos saciamos, nos alimentamos en parte con nuestras propias palabras. Entonces tiene poder al decirlo, ¿y qué crees? Me vuelve a alimentar. Entonces, si yo no cambio mi manera de hablar, se vuelve un ciclo continuamente. No salgo de este patrón equivocado. Es tiempo de detenernos y decir: no voy a dejarme guiar por una manera de pensar del mundo. Voy a realmente cambiar mi manera de pensar y alinearla a la palabra de Dios. Y parte de ello, entiendo, va a ser aún cambiar mis hábitos de cómo hablo, de las cosas que digo. La tendencia es hablar crítica, hablar chismes. No este grupo, pero los de la primera reunión batallan con eso, ¿verdad? Bueno, yo les dije lo opuesto, pero no se crean. Todo el mundo, ¿verdad? La tendencia es hablar chismes, crítica, incredulidad. Nos brota naturalmente en la antigua manera de ser. Tenemos que reconocerlo y rendirlo, y con la ayuda del Espíritu Santo cambiarlo. Y empezar a declarar la palabra, hablar vida, hablar en fe a aquellos planes y propósitos que Dios nos ha dado. Creerle al Señor y luego que esa fe se vea respaldada con la manera que yo me expreso. Finalmente, defender con valor. 3 veces en ese breve pasaje de Josué dice: sé fuerte y valiente, o algo similar a ello. Sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Cuando se habla de la tierra prometida, si uno no conocía la historia, pudiera imaginarse, ya que entraron, como era prometida, ya todo estaba listo, no había resistencia. De hecho, les dieron la bienvenida y les entregaron lo mejor de la tierra a los que ya estaban ahí. Pero sabemos que no fue así. Josué es un libro de guerra. Se tuvo que conquistar la tierra prometida. Las promesas de Dios sí son seguras en Él, pero eso no quiere decir que no va a haber una pelea de por medio. No quiere decir que no hay un enemigo que viene a resistir, pero en Dios la victoria está sellada y asegurada, pero nos llama a participar con esa fe y esa valentía. Sé fuerte y valiente y veremos la victoria en nuestras vidas. De hecho, hubo 31 reyes enemigos que se tenían que conquistar. Había esos gigantes, ¿se acuerdan? 40 años antes. De hecho, Josué fue uno de esos 12 espías y solo él y Caleb tuvieron fe. Otros 10 y eran líderes fuertes en la comunidad, esos espías. Pero 10 dijeron: no se puede. Todavía había aquellos retos tan grandes que habían visto ahora que enfrentar. De hecho, simplemente entrar a la tierra de Canaán era todo un reto, porque había un río separándolos, el río Jordán.
Y puede sonar sencillo, pero vamos a ser prácticos por un momento. Junto con los hombres de guerra venía toda la nación, venían ancianos, niños, mujeres embarazadas, venían personas que no iban a poder caminar en sus fuerzas, venían de todo y tenían que cruzar un río que, conforme a los primeros capítulos de Josué, estaba en la época que se desbordaba por las lluvias. ¿Cómo voy a cruzar a toda esa gente? Se tiene que estar preguntando Josué. Y tal vez se acordó del Mar Rojo y cómo Dios lo abrió. Así que cuando Dios da la instrucción de mandar a los sacerdotes por delante cargando el arca del pacto, me imagino que se armó de valentía y fe Josué a que fueran. Pero luego me imagino que se puso bastante nervioso cuando se iban acercando y no se abría el agua. Estaban a unos metros y no se abría el agua. Ya al borde y no se abría el agua. Metieron los pies en el agua. ¿Y qué está pensando Josué? Se me van a ahogar los sacerdotes. No creo que sea muy bueno para el ánimo del resto del pueblo. Pero en eso que mojaron los pies, se abrieron las aguas. Y esta es una gran lección. Dios nos llama a creer, como vimos el domingo pasado. Toda obra de Dios comienza con fe, creerle a Él, pero luego a caminar en base a esa fe, a darle pies a esos planes y propósitos, a ponerle en acción, a tomar pasos. Y a veces parece que la cosa no se está abriendo, no está cambiando, no se está resolviendo, pero es allí sobre la marcha, confiando en el Señor, que los milagros empiezan a suceder. Quiero animarte nuevamente a creer, a caminar, a crecer, y vamos a ver logros como nunca antes. Acuérdense, hay que caminar, hay que creer, caminar y crecer. Hay que crecer emocionalmente y no guardar ofensas, perdonar y soltar. Crecer espiritualmente en conocimiento y convicción. Tener unas bases, unos fundamentos bien sólidos para crecer mucho más. Extendernos mucho más. Y defender con valor las promesas que Dios nos ha dado. Defender, pelear con fe y valentía, fuerte y valiente, hasta ver a Dios obrar. Ya que cruzaron el río, seguía Jericó, una ciudad imponente con muros grandes. Y Dios le da a Josué la estrategia en lo natural más irracional posible. No van a atacar, solo le van a dar vueltas a la ciudad. Pero Josué decidió obedecer. Y hay momentos, y tal vez algunos hoy lo están enfrentando, cuando Dios te está indicando hacer algo o no hacer algo, y es irracional, no tiene sentido en lo natural. Pero si Dios lo pone en tu corazón, yo te quiero animar a ser firme, a creerle a Él. Josué le creyó y sabemos los resultados. Los muros se cayeron. Dios ganó la victoria sobre Jericó. Y cuando confiamos en Él y caminamos en fe y obediencia, vamos a ver la victoria. De allí siguió otro reto, una derrota vergonzosa. ¿Y cómo respondo a ella? Porque después de conquistar la gran ciudad de Jericó, perdieron la siguiente batalla ante un lugar mucho más pequeño y débil. Resulta que alguien había pecado y Dios tuvo que tratar con ese pecado. Pero Josué, como líder, tenía este reto. Ahora acabo de sufrir una derrota vergonzosa.
y pudiera haber entregado su renuncia y decir: no le entro, no le sigo. Pero con fe y valentía, después del arrepentimiento, se levantó y fueron adelante y conquistaron, y de allí en adelante fueron de victoria en victoria en victoria. Yo no sé qué estás enfrentando tú, qué tipo de reto, tal vez alguna derrota, pero hoy el Señor te está diciendo: sé fuerte y valiente, levántate. Hay cosas nuevas, hay cosas grandes, hay cosas mayores. Yo tengo para ti. Quiero saber si estás dispuesto a seguir creyendo, caminando, creciendo, defendiendo lo que Dios nos ha prometido. Ahora, lo buenísimo es que no solo dijo: sé fuerte y valiente, punto, se acabó. Dijo: sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Gracias a Dios por esa promesa. Sé fuerte y valiente, pero no vas a ir solo, voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo, yo voy a ganar esa victoria. Solo te llamo a ser fuerte y valiente y confiar en mí y no dejar de creer. Así que, comunidad Olivo, no te limites y no te asustes, ya que Él siempre va con nosotros. No te limites como si solo dependiera de nosotros o de ti, dependiendo del caso. Él va por delante. Y termino recordando cuando Jesús se reunió con sus discípulos por última vez antes de ser arrestado, y los estaba preparando para la separación que venía. Les dice en Juan capítulo 14 versículo 25: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, porque ya no iba a estar físicamente. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y nos lo dice hoy a nosotros: la paz te dejo, la paz te doy, no como la del mundo. No se angustien, no se acobarden. No van solos. El Consolador, el Espíritu Santo, ha sido dado, está en nosotros, nos acompaña, nos fortalece, nos guía día tras día tras día para seguir avanzando. Los discípulos tenían el reto de saber: ahora vamos a tener que nosotros dirigir y tomar decisiones y enfrentar persecución sin Jesús físicamente presente. No sé cuál es tu reto, pero sé que la palabra es la misma. El Espíritu Santo está contigo si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús. Él está en ti. Acuérdate de esto. Estemos conscientes de Él, pidiendo su ayuda, recibiendo fortaleza. Sé fuerte y valiente, y Él nos llevará a grandes victorias que nunca hemos visto antes. Ahora, tal vez estás aquí hoy y realmente no has entregado tu vida a Cristo Jesús para que entre el Espíritu Santo en tu vida. No dudo que eres una persona con buenas virtudes, buenos valores, buenas intenciones, pero nada de eso borra el pecado y nada de eso cambia el corazón. Solo Jesucristo lo hace, y Él envía el Espíritu Santo luego para ayudarnos cuando nos entregamos a Él.
¿Por qué no cerramos nuestros ojos todos por un momento, por favor?